Y déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Y bueno, estábamos viendo cómo es que el campo magnético le puede afectar a una carga eléctrica. También vimos que eso solamente puede ocurrir si, si se cumplen ciertas condiciones. Si nosotros tenemos un campo magnético en determinada dirección, por ejemplo, para allá, entonces un campo magnético así, por ejemplo, y ya vimos la clase anterior, campo magnético, pues son vectores que por el momento los voy a estar poniendo de manera uniforme. Entonces, un campo magnético en esa dirección. Y colocamos una partícula o lanzamos una partícula con carga eléctrica en otra dirección. Por ejemplo, tenemos una partícula por aquí de carga Q que tiene una velocidad v. Entonces, la partícula se dirige hacia acá con cierta velocidad. Y como sabemos, la velocidad es un vector. Entonces, estamos suponiendo que la partícula viene en este camino, así. Entonces, cuando la partícula pase por donde está el campo magnético, digamos acá, cuando la partícula se encuentre en este punto, va a sentir una fuerza y esa fuerza va a ser perpendicular a esos dos vectores, va a ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo. Obviamente la representación que aquí estoy haciendo no es del todo exacto, porque de hecho cuando la partícula entra al campo magnético se va a desviar, es decir, el camino ya no va a ser línea recta. Pero bueno, supongamos que estamos en este momento, la fuerza que experimentaría la partícula sería una fuerza así, totalmente perpendicular a la velocidad y al campo, y le llamamos fuerza magnética. Esa fuerza magnética debe formar 90 grados con ambos vectores. 90 grados con el campo magnético y 90 grados con la velocidad. Es un vector que es perpendicular a ambos vectores. Y como ustedes saben, cuando se genera un vector perpendicular a otros dos, es porque interviene el producto cruz. Y entonces la fuerza magnética se calcula como la carga, la velocidad, producto cruz, el campo magnético. Así se calcula la fuerza que siente una carga cuando se encuentra en medio de un campo magnético. Y lo mencionamos, debe existir velocidad. Si la partícula está en reposo en medio del campo magnético, la partícula no va a sentir nada. Necesitamos que haya movimiento. Siempre debe haber movimiento para que exista una relación entre electricidad y magnetismo. Aquí tenemos una interacción entre magnetismo y electricidad. Es carga eléctrica con campo magnético. Pero para que se cumpla, debe existir velocidad. Y de hecho, este tipo de fenómenos dio lugar al producto cruz. El producto cruz nació como una necesidad de estudiar la electricidad y el magnetismo. Por ahí también les recuerdo que el producto cruz obedece la regla de la mano derecha. Por acá voy a poner la mano derecha y el producto cruz siempre va a obedecer esta regla. Tu primer vector
que es la velocidad, porque luego aquí se me confunden y a veces ponen primero el campo y luego la velocidad, y recordemos que el producto cruz no conmuta, es decir, V cruz B no es lo mismo, y aquí le ponemos no es lo mismo que B cruz B. Estas operaciones no dan el mismo resultado. Entonces, por acá les recuerdo cómo es el producto cruz. El primer vector, que va a ser la velocidad, siempre va primero la velocidad y luego el campo en la ecuación. El primer vector debe ir siempre con el dedo índice. Aquí debe ir el primer vector con el dedo índice. Y en nuestro caso, el primer vector va a ser siempre la velocidad. El segundo vector debe ser siempre el campo. Y eso va con el dedo medio. Entonces, este siempre va a ser el segundo vector. Y el resultado va a ser perpendicular a ellos dos y va a ser con el pulgar. Este va a ser el resultado. Cuando ustedes practiquen producto cruz, deben recordar siempre la regla de la mano derecha. Toman su mano derecha, ponen los vectores así, y de hecho pasó algo chistoso ahí. A ver, la mano derecha sí quedaría así. De hecho, la mano derecha quedaría al revés, más bien. Esta es mano izquierda, ¿no? Entonces, mano derecha, pues depende cómo la pongan. A ver. Bueno, van a tomar su mano derecha y van No, a... profe, sí es la derecha, ¿no? ¿Es la derecha? Si pones tu mano derecha, sí quedaría así. Sí, ¿no? Ok. Pero el pulgar quedaría para abajo, ¿no? Para que tu dedo No, medio profe. hacia adelante. ¿Seguros que la derecha está? A ver, pongan su mano derecha y traten de que se vea como la imagen. No es la mano izquierda, profe. Sí, es la mano izquierda, profe. Es la mano Izquierda. izquierda, profe. Es que la copié al revés. Entonces, la copié de internet y esta es la mano izquierda. No, entonces, bueno, la misma idea, pero con la derecha. De hecho, si usamos la derecha, quedaría al revés, ¿no? El dedo pulgar quedaría pero para abajo. Pero bueno, tomen su mano derecha y siempre acomoden los vectores así. El primer vector, que va a ser la velocidad, en el dedo índice. El segundo vector en el dedo medio y el tercer vector en va a ser el resultado. Entonces es que no, nunca me sale a mí la mano derecha. Pero pongo mi mano derecha, más o menos así. Bueno, entonces, más bien este sería el segundo vector. Déjame buscar, es que la copié de internet, la mano derecha. Acá era esta la imagen. Esta es la mano derecha. Entonces, a ver, déjenme copiar esto. Esta es la mano derecha. Ahora sí. Y así sí quedaría. Cuando tengan su mano derecha, así le van a hacer. El primer vector siempre va a ser en el dedo índice, este de acá. Este es el primer vector, que en nuestro caso sería la velocidad. La velocidad siempre la van a poner con el dedo índice. El dedo medio va a ser el segundo vector y el segundo vector siempre va a ser el campo magnético. Y el dedo pulgar sería el resultado.
que en este caso sería la fuerza. Entonces, recordemos que la fuerza de Lorentz es, obviamente aparece el factor de la carga, pues lo ponemos aquí, la carga, el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Y ahí está. Primer vector, dedo índice. Segundo vector, dedo medio. Entonces, cuando usemos la regla de la mano derecha, este va a ser el índice, que es con el que señalamos, y este va a ser el dedo medio. Y la fuerza iría en la dirección del pulgar. Así quedaría el producto cruz, siempre con la mano derecha, y ese sería el orden que deben llevar los vectores. Ok. Entonces, aclarando ese detalle, la fuerza magnética es QV cruz B. Ahora, hay ocasiones en que solamente nos interesa la magnitud. Y bueno, eso es, en algunos casos solamente me interesa la magnitud de la fuerza. Y por ahí debemos recordar una ecuación para calcular la magnitud. En este caso sería la carga V cruz B. La carga es una escalar. Y por ahí les recuerdo algunas de las propiedades de los vectores. Si tú le sacas la magnitud a un escalar que multiplica a un vector y le quieres sacar la magnitud a eso, bueno, eso se puede hacer sacándole el valor absoluto al escalar y sacándole la magnitud al vector. Esa es una de las propiedades que tiene los vectores. Y cuando le quieres sacar la magnitud a un escalar por un vector, el escalar lo puedes dejar afuera y nada más le sacas magnitud al vector. Claro, en el caso del escalar hay que poner valor absoluto porque las magnitudes deben dar siempre positivas. Y si la alfa, que es el escalar, es negativo, le tengo que sacar valor absoluto. Entonces siempre es el escalar con la magnitud del vector. En este caso, la magnitud de la fuerza FB sería la carga, pero como la carga podría ser negativa, hay que poner valor absoluto porque las magnitudes son siempre positivas. Y quedaría la magnitud de B cruz B. Y eso lo deben recordar por ahí. ¿Cómo se calcula la magnitud de un producto cruz de dos vectores? ¿Cómo se calcula la magnitud de un producto cruz? Existe una formulilla para calcular la magnitud en el producto cruz. ¿Cómo se saca la magnitud de A cruz B? Eso lo debieron haber visto en álgebra, fundamentos de álgebra, en física. Es las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo. Es la magnitud del primero, la magnitud del segundo, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Es parecido al producto punto, solamente que a diferencia del producto punto va el seno en lugar del coseno. Y además, esto no me da el producto cruz, me da nada más la magnitud del producto cruz. En este caso sería la magnitud de la velocidad, que es la rapidez, la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo, y aquí no ocupo, por el seno del ángulo. Así se calcula la magnitud de la fuerza de Lorentz o fuerza magnética. Sería la carga, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Estamos suponiendo que entre el campo y la velocidad hay un ángulo. En particular, si V y campo son perpendiculares,
Entonces, si la velocidad viene así, si la partícula está viajando en esa dirección y el campo magnético está para allá, y son perpendiculares entre ellos, en esa situación habría 90 grados entre los dos vectores y me quedaría seno de 90. En este caso, teta vale 90 grados. Y seno de 90 es 1. Y entonces la fuerza magnética sería nada más. La magnitud de la fuerza magnética sería el valor absoluto de la carga, la rapidez, multiplicado por el campo magnético. Y ese sería el caso en que esos dos vectores fueran perpendiculares. Carga, velocidad, campo magnético. Obviamente puras magnitudes. Eso solamente si forman 90 grados la velocidad y el campo, lo cual no siempre va a ser así. Si no son perpendiculares, entonces debemos aplicar esta ecuación de acá arriba, que es magnitud de uno, magnitud del otro, la carga por el seno del ángulo. Bueno, pues este fue un breve recordatorio de lo que es el producto cruz. Ahora ya vamos a resolver los problemas que les proyecté en la clase del miércoles. Creo que eran 4. Entonces, déjenme borrar. Vamos a borrar y vamos a proyectar, vamos a mostrar los problemas que teníamos desde el día miércoles, que los tomé del libro de Semansky. Déjenme quito esto, mi mano derecha. Y déjenme ver, a ver. Déjenme mostrar. Ahí está, ese era el primero. Bueno, acá está el segundo, nada más que se me cambió el tamaño de la ventana para tener más espacio. Y este es el tercero. Ok, entonces vamos con el primer problema. Dice, ese de ahí, ya lo deben tener porque se los proyecté el día miércoles. Entonces, dice, una partícula con carga de menos 0.24 por 10 a la menos 3 coulombs se está moviendo con una velocidad instantánea, y ahí me da la velocidad, 4.19 i menos 3.85 j, las unidades es metros sobre segundo, por 10 a la 4. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre esta partícula por un campo magnético? Y ahí me dan dos opciones. Primero, un campo magnético que va en la dirección I. Otro campo magnético que va en la dirección K. Entonces, bueno, lo dibujamos en 3 dimensiones. Esto sería así. Tenemos que podemos poner el eje X para acá. Aquí depende cómo trabajemos los ejes. El Semansky los trabaja diferentes. Yo los voy a poner así, que es como los usamos principalmente en estática, por ejemplo. Hacia allá ponemos el eje X.
Hacia acá ponemos el eje Y. Y en GeoGebra también vienen por default los ejes así. Entonces, bueno, ahí está el eje Y. Y el eje Z para arriba. Entonces, podemos poner los ejes así. Obviamente podríamos nada más aplicar la fórmula ya, pero sí quiero que interpretemos cómo es este caso. La partícula la voy a colocar en el origen por el momento. Y la velocidad es positiva en X, negativa en Y. Es un vector que sería más o menos así. El vector velocidad sería algo como esto. Este sería el vector velocidad. Tiene una componente positiva en X, que sería esta parte de acá. Esta es la que mide 4.19, positivo en X. 4.19. Y otra que es negativa en Y, que es esta componente que va hacia atrás. Esa va hacia Y negativo. Y esta sería la de menos 3.58. Y ahí está. Y entonces el vector velocidad sería este vector que estoy dibujando acá. Este es el vector velocidad. La partícula en este momento va hacia esa dirección, a lo largo de este vector que estoy pintando aquí en la diagonal. Esta sería la velocidad. Luego, el campo magnético me dan dos opciones. La primera opción es que va sobre el eje X. Es un campo magnético paralelo al eje X porque es 1.4i. Entonces el campo magnético va así, sobre el eje X. Este es el campo magnético para el inciso A. 1.4 teslas I. Y ahí está. Y esa sería la primera situación. Bueno. ¿Hacia dónde siente la fuerza la partícula? Habría que poner nuestra mano derecha en la dirección de la velocidad. Entonces, lo voy a poner por acá aparte. La velocidad, así como la dibujé, está más o menos para allá. Esta es la velocidad. Pongan su dedo índice en esta dirección. Tomen su mano derecha y el dedo con el que señalan a la gente para criticarla, pónganlo en esa dirección. Luego el otro dedo, el dedo medio, pónganlo en esta dirección, en la dirección del campo magnético. ¿Hacia dónde les queda su pulgar si hacen eso? La velocidad, su dedo índice, pónganlo en la dirección de la velocidad. El dedo medio o los otros tres dedos juntos, como quiera ponerlos, en la dirección del campo. ¿Hacia dónde les queda el pulgar? ¿Para arriba o para abajo? Hacia arriba. Para arriba. Hacia arriba. Eso quiere decir que para este caso la fuerza va a ser así. En la dirección Z. Así va a ser la fuerza magnética para este caso. Sí quiero que lo interpreten gráficamente, porque a veces no vamos a poder hacer, o es más rápido hacerlo directo sin tener que hacer el producto cruz. Y bueno, pues a mí nunca me queda la mano derecha, la trataría de dibujar, pero nunca me queda. Pero pues más o menos sería así. El dedo de en medio, el dedo índice, que es con el que señalas, sería este. Los otros tres dedos que hayan doblados para acá. El dedo medio. Y bueno, ahí ponemos los otros tres. Nunca me queda la mano derecha. Y tu pulgar quedaría hacia arriba. Entonces, nunca me queda esta mano derecha. Siempre la dibujo horrible.
Pero bueno, algo así. Entonces, para acá va la velocidad, para acá va el campo, y por lo tanto, tu pulgar quedaría hacia arriba. Bueno, y para hacer el cálculo, pues podría ser directo con la fórmula. La fuerza magnética es la carga. Aquí hay que tener cuidado. Esto que acabo de hacer es si fuera carga positiva. Ojo, la regla de la mano derecha solamente funciona con carga positiva. El problema es que la carga que ellos me dan es negativa. Así que de hecho la fuerza que va a sentir la partícula no es esta de aquí. La fuerza que va a sentir la partícula es hacia abajo. Entonces realmente la fuerza magnética va a quedar en sentido opuesto. Entonces ahí deben tener cuidado. Va a quedar hacia abajo porque la carga es negativa. La regla de la mano derecha solamente aplica para cargas positivas. Entonces, al hacer las operaciones, quedaría carga, velocidad, cruz, campo. Entonces, la fuerza magnética sería la carga, que es menos 1.24, menos 1.24 por 10 a la menos 8 Coulomb. Y luego quedaría el producto cruz de la velocidad, que es 4.19 I menos 3.58 J por 10 a la 4 metros sobre segundo. Cruz, y luego por acá abajo, cruz el campo, que es 1.4 teslas I. Profe, una pregunta. Ajá. Entonces, todo el tiempo que la carga sea negativa, la fuerza va a quedar hacia abajo. Ajá, o sea, si la carga fuera positiva, aplicaríamos directo la mano de la regla derecha y la fuerza quedaría para arriba. Pero cuando la carga es negativa, al sustituir en la ecuación, me va a invertir el signo de la fuerza. Y entonces la fuerza va a quedar en sentido contrario. Lo que podríamos hacer es hacerlo con carga positiva, es decir, no tomar en cuenta el signo de la carga. Y ya al final, como es carga negativa, la ponemos nada más en sentido contrario a como normalmente sería la fuerza. Y bueno, hay que hacer este producto cruz. Ahí pues no sé cómo estén acostumbrados a hacer producto cruz. Lo voy a hacer aquí aparte del producto cruz. V cruz B. Muchos el producto cruz lo hacen con el determinante. Ponen I, J, K. Ponen primero la velocidad, que es 4.19 por 10 a la 4. Menos 3.58 por 10 a la 4. 0. La velocidad no tiene componente en Z. Y luego el campo. 1.4 I. 0, 0. Recordemos que el producto cruz se puede calcular como un determinante. Y ahora hagan el determinante. ¿Cómo se calcula este determinante? Pues se toma I. Ajá. La columna de la sí se elimina, pues no la tomamos para luego multiplicar la de la J esquineada. Ajá. Y luego la de la J no se toma y se Ajá. multiplica la de la K con la de la I. Ok. Y pues todo daría 0 y la última, la única que daría, la de la K no se toma y se multiplica la de la J con la de la I. La única que le daría el resultado sería la de menos 3.58 por 10 a la 4 por 1.4. Ok. Muy bien. Efectivamente, como dice el compañero, para calcular la I, cuando tomamos la I,
Eliminamos la fila de arriba y la primera columna y nada más me quedan estas 4 de acá. Quedan estas 4 cantidades y se hace el determinante de este determinante de 2 por 2. Sería menos 3.58 por 0, lo cual va a dar 0. Y luego quedaría 0 con 0, que también daría 0. Así que va a dar 0i. Profe, Ajá, profe, dígame. es menos 3.85, ¿no? A ver. Hey, es que ya es viernes y hoy es el día del Politécnico. Ando durmiendo. Hoy es el día del Politécnico y va a haber eventos al rato. Claro. GPI, profe. ¿Eh? GPI. No, yo no voy a ir. Ok. Es 85, no 58, no sé por qué le cambié. Ok. Bueno, entonces sería pues 0i. Luego para J se quita esta columna y ahora quedaría 4.19 por 0 y quedaría 0 por 1.4 y pues, como dijo el compañero también va a dar 0 y finalmente para K tomamos K y hacemos 4.19 por 0 que va a dar 0 menos 3.85 por 1.4 menos 3.85 por 1.4 eso va a dar menos 5.39, pero cuando es esta diagonal se le invierte el signo, entonces va a quedar más 5.39 K y ese sería el producto cruz y obviamente las unidades pues sería la multiplicación de todo que es metro sobre segundo, que es la velocidad, por el campo, que es Tesla. Ya está. Ese sería el producto cruz, nada más de esos dos vectores. Habría que multiplicar todavía por lo que es la carga eléctrica, que es menos 1.24. De esa manera ya tendríamos la fuerza magnética. Para el inciso A. Profe, disculpe una Ajá. duda. ¿Sería Ajá. 5.39 así o por 10 a la 4? Sí, falta aquí el factor de por 10 a la 4. Ok. Y ahora ya nada más multiplicamos esto que acabamos de hacer con la carga. Que la carga es menos 1.24 por 10 a la menos 8 Coulomb por este producto cruz que acabamos de hacer. Que bueno, si quieren, pues ya no es necesario ponerle IJ, como van a ser 0, nada más ponemos la componente en K. 5.39 por 10 a la 4 K. Y las unidades de esto es metro sobre segundo Tesla. Ya nada más hay que hacer esa operación. Y fíjense, si la carga no fuera negativa, si la carga fuera positiva, como el producto cruz también me dio positivo, quedaría positivo en K, que era como habíamos dicho al principio, la fuerza va para arriba. Pero el hecho de que la carga sea negativa va a invertir la fuerza y la fuerza va a quedar en menos K. Entonces la fuerza va a quedar hacia abajo y en realidad va a quedar hacia menos K. Hagan esas operaciones. Profe, Ajá. me dio menos 6.6836 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Y si la ponemos por 10 a la menos 3, quedaría menos 0. ¿Qué? 6683. 66, 8, vamos a ponerle nada más 3 cifras significativas. Y quedaría milinewton, porque quedó por 10 a la menos 3. Profe, una preguntota.
Ahí cómo queda Newton, cómo se elimina. Ah, bueno, habría que definir cuáles son las unidades de Tesla. O sea, yo recuerdo que yo les dije, el campo magnético se mide en teslas, pero las teslas se pueden poner en términos de los amperes también. Nada más que eso no lo hemos visto, porque lo vamos a ver cuando veamos ley de Biot-Savart. Pero las teslas va a ser igual o se va a relacionar con los amperes, con el metro, y los amperes, el metro, ya lo sabemos cómo se relacionan con los coulombs. Entonces, déjeme poner por acá, en términos de otras cantidades que ya conocemos, ¿en qué unidades queda Tesla? Vamos a ver dónde está. No, pero si quiere, si es un rollote, sí déjelo, profe. Ya después como que nos lo va a explicar para que no se detenga. Ok, entonces, bueno, Tesla son amperes entre metro por Es Weber ampere metro, ¿no, profe? Si bien ajá, recuerdo. entonces se puede poner así. Weber entre ampere metro. Esas son las unidades que van acá. De hecho, ampere se va a eliminar y va a quedar metro cuadrado. Pero luego que veamos flujo magnético, tenemos que ver qué es Weber. Se puede poner la Tesla en términos de los amperes y los metros, y de esa forma es que van a salir las unidades. Pero bueno, eso lo vemos más adelante cuando veamos Biot-Savart. Entonces, fíjense cómo para este caso la fuerza me quedó hacia abajo. Me quedó un vector hacia menos K. Y esto es porque la carga es negativa. Si la carga fuera positiva, me habría quedado un vector hacia arriba, que es de acuerdo a la mano derecha. Ok. Vamos a hacer el inciso B, que sería ahora cambiar de dirección el campo. Ahora en el inciso B me dicen que el campo magnético está en la dirección K. Y lo único que habría que hacer, pues, es volver a hacer el producto cruz, pero ahora cambiando el vector K. Entonces déjeme borrar esto. Y vamos con el inciso B. Entonces, el inciso B es así. X, Y, Z. La velocidad no la vamos a cambiar. La partícula sigue moviéndose en la dirección que estaba inicialmente, que es hacia I positivo y hacia J negativo. Entonces, la velocidad sería un vector que va hacia acá. Este es el vector velocidad. Ahí está. Y lo que vamos a cambiar ahora es el campo. El campo magnético lo vamos a poner en Z. Es un vector que va hacia Z positivo. Este es el campo. Este es el campo magnético. Si la carga fuera positiva, para saber hacia dónde va la fuerza, tendríamos que poner nuestra mano derecha, y esa es la parte complicada. Nuestro pulgar debería ir en nuestro dedo índice hacia donde va la velocidad, los otros 3 dedos hacia arriba, y bueno, pues ahí está complicado. ¿Hacia dónde quedaría el campo? Su pulgar. Pongan su mano derecha con el dedo índice en la dirección de la velocidad, los otros 3 dedos hacia arriba donde va el campo y hacia dónde les queda el pulgar. Hacia abajo, ¿no? ¿Hacia abajo? Como hacia dentro de la pantalla o de la hoja. Exacto, más bien como que hacia adentro de la pantalla.
Entonces, el pulgar, hay que doblar la mano muy feo para que quede, pero el pulgar quedaría como que para allá, hacia allá. O sea, hacia allá iría la fuerza si fuera carga positiva. Entonces, si fuera carga positiva, la fuerza quedaría hacia atrás. Pero como en nuestro caso, y aquí le voy a poner entre paréntesis, esto es para carga positiva. Pero como en nuestro caso la carga es negativa, esta fuerza va a quedar en sentido contrario. Y esta fuerza va a quedar como que para acá, en esta dirección. Y esto ocurre únicamente para carga negativa. Y de hecho así es como se descubrió el electrón y el protón, ya que cuando las lanzas esas partículas en medio de un campo magnético se mueven en direcciones opuestas. Entonces, gracias a esto se descubrieron esas partículas, porque esas partículas son muy pequeñas, no las puedes ver a simple vista. Pues la única manera de detectarlas es lanzándolas con una velocidad grande hacia un campo magnético. Y resulta que el electrón, como es negativo, se va para un lado, y el protón, como es positivo, se va en sentido opuesto. Y es así como las detectas, ¿no? Entonces, más o menos así sería. No es tan fácil dibujar el vector porque tiene que quedar a 90 grados. Entonces, debe haber 90 grados entre la velocidad y el campo. No, 90 grados entre la velocidad y la fuerza, pero también 90 grados entre el campo y la fuerza. Entonces, debe ser un vector así, perpendicular a ambos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma manera. La fuerza magnética es la carga, que es menos 1.24 por 10 a la 8, por 10 a la menos 8 coulombs. El producto cruz de la velocidad, que es 4.19 y menos 3.85 J. Y las unidades de esto es por 10 a la 4 metros sobre segundo. Cruz, ahora el campo 1.4 teslas K. Hay que hacer ahora este producto cruz. Voy a hacer nada más el 10 a la 4 lo voy a dejar aparte. Entonces, V cruz B sería, voy a poner la velocidad, 4.19 menos 3.85, 0. Y ahora el campo solamente tiene componente en Z, entonces sería 0, 0, 1.4. Y acá arriba ponemos I, J, K. Ahora hay que calcular este determinante de 3 por 3. Obviamente las unidades de esto todavía le faltaría el 10 a la 4, que no lo puse. Y las unidades serían metro sobre segundo Tesla. A ver, hagan este producto cruz y cómo les queda este producto cruz. Aquí seguro va a tener componentes en X y en Y.
Profe, Ujú. me salió menos 5.39 y Menos 5.39i. Muy bien. menos 5.866J. Menos 5 punto, ¿qué, perdón? 86.6J. 86.6J. Muy Y bien. 0K. Y 0K. Y bueno, esto es por 10 a la 4. Por 10 a la 4 metros sobre segundo Tesla. Ok, ese sería el producto cruz. Y nuevamente, si fuera carga positiva, ya nada más lo que faltaría sería multiplicar este número por un número positivo. Entonces quedaría así. La fuerza magnética quedaría como yo la dibujé hace un rato. Vean que el vector que dibujé hace un rato tenía componente negativa en X, que es esta parte de acá, componente negativa en Y, que es esta de acá. Pero eso solamente sería si fueran cargas positivas, si fuera una carga positiva. Pero el hecho de que la carga sea negativa me va a invertir esta cantidad, le va a invertir los signos cuando multiplique y va a quedar entonces al revés, con X positiva y con Y positiva, que es como el vector que dibujé aquí en color rojo. Ya la fuerza magnética sería fuerza magnética de la carga menos 1.20 por 10 a la menos 8 coulombs, multiplicando este producto cruz que acabamos de hacer, que me dio menos 5.39i, menos 5.866j, ya no le voy a poner k porque es 0, por 10 a la 4 metros sobre segundo Tesla. ¿Qué hay que hacer? Pues multiplicar estos números. Para empezar, como la carga es negativa, va a quedar positivo todo porque va a ser menos por menos en ambos casos. Menos 1.24 menos 5.39 va a dar positivo. ¿Cómo va a quedar? Acuérdense que un escalar por un vector, cada componente del vector se multiplica por el escalar. Sería 1.24 por 5.39, ¿qué les da? Me dio 6.6836. 6.68, vamos a dejarle i. Y luego menos, con el otro menos de acá también va a dar más. Y ahora tenemos 1.24 por 5.866. ¿Qué les da? 7.27. 7.27J. Y ahora teníamos un 10 a la menos 8, pero acá afuera hay un 10 a la 4. Va a quedar por 10 a la menos 4. Y la combinación de todas estas unidades, Coulomb, metro, segundo, Tesla, me va a dar Newton. Va a quedar por 10 a la menos 4. Ahí está. Si corren el punto decimal, un espacio en cada componente les va a quedar por 10 a la menos 3 y va a quedar milinewton. Entonces, bueno, ya si no quieren trabajar notación científica, a cada componente le recorremos un espacio, el punto decimal, y entonces va a quedar 0.668i más 0.727j, y ahora ya quedaría por 10 a la menos 3, y eso es milinewton. Y así podríamos dejar la respuesta en milinewton. Esa sería la fuerza que sentiría la partícula si es que se encontrara en ese punto. Y bueno, obviamente estar haciendo las figuritas ahí en 3 dimensiones no es muy cómodo, pero podemos utilizar acá algún programa para hacer la figura, por ejemplo, GeoGebra.
Y podemos poner en 3 dimensiones esto. Así. Así es como estuve dibujando los ejes. Pondríamos el primer vector, que es la velocidad. La velocidad es un vector que iría del origen a, y las componentes de la velocidad, 4.19 menos 5.85,0. Ese sería el vector velocidad. Acá me lo dibujó GeoGebra, que era como les decía, es un vector que queda así. Nos podemos alejar un poquito para visualizar el vector. Esta es la velocidad, le podemos poner ahí un color diferente para distinguirlo. Lo hacemos un poquito más grueso. E incluso le podemos poner su nombre, que es un vector. Es el vector velocidad. Y estilo inmodificado. Ahí está. Ese sería el vector velocidad, ese que dibujé en verde. Vean cómo me queda positivo en X, negativo en Y, que es como viene. Ahora, el campo magnético, B, es un vector que va del origen hacia arriba, que es 0,1.4. El campo magnético sería este otro vector que está aquí. Lo podemos cambiar sus propiedades, un color, bueno, ponerle que es campo magnético. Vamos a ponerle un color azul, por ejemplo, claro. Y ahí está. Entonces ahí están ya los dos vectores. La velocidad, que la puse en verde, y que está en el plano XY, que es esto que está en gris. No, la velocidad vamos a cambiar el color, porque no se ve muy bien con verde. Vamos a poner un naranja. Ahí está la velocidad. Entonces, y ahí está el campo. Ahora, le decimos que haga el producto cruz. La fuerza es el producto cruz, producto vectorial de la velocidad con el campo. Y obviamente habría un factor que sería la carga. Aquí a la carga le voy a poner un valor de -1, -1 por el producto vectorial y ya quedaría así. Entonces, como quedó más grande el vector, déjenme multiplicarlo por un factor de 0.5, por ejemplo, para que quede más cortito, y ahí está. Entonces, un vector que va del origen a F. Y ahí está. Y esa sería la fuerza magnética. Este vector que acabo de poner acá, que lo podemos poner en color fuchsia para distinguirlo, morado, ahí está. Y ahí están entonces los tres vectores. Y vean cómo, si yo lo veo desde arriba, este vector que es la fuerza me queda perpendicular con la velocidad. Es más, quitamos el plano para que no esté... Ahí está. Entonces, la velocidad es esto. Y vean cómo la fuerza me queda perpendicular con la velocidad. Pero al mismo tiempo también queda perpendicular con el campo. Entonces, quitamos los números en los ejes para no... Y ahí está. Y este vector era la fuerza.
Entonces, listo. Ahí está la fuerza magnética. Y ahí están los 3 vectores. Entonces, vean cómo la fuerza queda perpendicular al campo. Forma 90 grados con el campo, porque la fuerza me quedó en el plano XY y el campo está en Z. Además, el campo hay que cambiar el color a un azul más oscuro, así. Ahí está. Entonces, también vean cómo la fuerza forma 90 grados con la velocidad, y para poderlo apreciar hay que verlo así. Y ahí se ve claro que son perpendiculares estos 2 vectores. También es perpendicular a el campo magnético. Y entonces sería en esta dirección la fuerza magnética. Positivo en X, positivo en Y. Este vector FB tiene componentes positiva en X y en Y. Y si ponemos el plano XY, pues quedarían así. Tanto la fuerza como la velocidad están en el plano XY y el campo pues está en Z. Pues así se vería desde diferentes ángulos esos 3 vectores. Y bueno, con eso termina el ejercicio. Vamos con el que sigue. Entonces borramos y ahora vamos con el que sigue, que creo que era el 27.2. Ahí está. Dice, una partícula de 1.95 gramos, 0.195 gramos, tiene una carga de menos 2.5 por 10 a la menos 8 coulombs. A la partícula se le da una velocidad inicial que es hacia el norte y que tiene una magnitud de 4 por 10 a la 4 metros sobre segundos. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo magnético mínimo para mantener la partícula moviéndose en el campo gravitacional de la Tierra de manera horizontal hacia la dirección norte? Entonces, si nosotros lo vemos de alguna manera el problema, tendríamos la Tierra, que bueno, lo podemos dibujar como un plano. Estamos hablando de una Tierra plana. Entonces, este es un plano así. Pensemos como una cancha. Y ponemos nuestros ejes. Por ejemplo, si lo vemos en 3 dimensiones, podemos decir que esto sea el norte, que esto de acá sea el este. Ahí los ejes cardenales es como ustedes quieran ponerlos. Yo los puedo poner así: norte, este, y obviamente pues Z sería para arriba. Algo así. Ahora, si dejamos los ejes como hace un rato los estuve trabajando, esto sería Y y esto sería X. Pero bueno, eso es arbitrario, ¿eh? Pueden poner el norte en la dirección en X y el este en la dirección Y. Entonces, obviamente de este lado sería sur, en el eje Y negativo, y en el X negativo sería oeste. Normalmente así trabajamos los ejes porque cuando los vemos en 2 dimensiones, es muy común que hagamos esto. El norte para arriba en el eje Y y el este hacia el eje X positivo. Normalmente en 2 dimensiones vemos así los ejes, o así lo trabajamos. Obviamente aquí estaría el sur y aquí estaría el oeste. Visto en 3 dimensiones quedaría así. Ok, ahora dice, una partícula de carga negativa otra vez se está moviendo hacia el norte. Entonces yo voy a poner una partícula acá arriba. La voy a poner arriba del suelo. Esa es mi partícula con carga negativa.
Y dice el problema que tiene una velocidad de 4 por 10 a la 4 hacia el norte. Es decir, va sobre el eje Y positivo. Esta partícula va así. Entonces, es una partícula que se está moviendo en la dirección Y positivo. Ahora, como tiene masa la partícula, debido a que tiene masa, pues es como si fuera un tiro parabólico. Tú le das una velocidad así, pero debido a la masa, la partícula va a caer. Y caería en algún lugar sobre el eje Y. Lo que el problema me pide es poner un campo magnético de tal manera que la partícula no se caiga. Es decir, dice el texto que lo que quieren es que la partícula mantenga la velocidad sobre el eje Y, pero sin caerse. Lo que me están pidiendo es que la partícula siempre vaya así. Entonces, si no ponemos campo magnético, la partícula se va a caer debido a la gravedad. Hay que poner un campo magnético de tal manera que la partícula vaya en esta línea que pinté en amarillo y nunca se caiga. Eso quiere decir que, para empezar, está la fuerza de gravedad que está jalando a la partícula para abajo. En todo momento, la gravedad está jalando hacia abajo la partícula. Y es por eso que se caería. Si no hay ninguna otra fuerza, pues la gravedad tarde o temprano la va a llevar hacia abajo. Tenemos masa por gravedad. ¿Qué necesito para que la partícula no se caiga? ¿Qué necesito Pues agregar? colocar el campo magnético. Ok, colocar un campo magnético que ejerza una fuerza, y esa fuerza hacia dónde debe ir. Hacia Y positivo, Z positivo. Hacia arriba. Hacia arriba para contrarrestar el efecto de la gravedad. Entonces, debemos poner una fuerza, un campo, de tal manera que me genere una fuerza magnética contraria a la gravedad, y de esa manera la partícula no se va a caer. Entonces, necesitamos una fuerza hacia Z positivo. Ok, aquí lo vamos a poner. Se requiere de una fuerza. Y bueno, para que la partícula tampoco se vaya a ir para arriba, porque si la fuerza magnética supera el peso, entonces la partícula, en lugar de caerse, se va a ir para arriba. Tampoco quiero que la partícula se vaya para arriba. Yo quiero que nada más se mantenga horizontal. Por lo tanto, estas dos fuerzas deben ser iguales en magnitud. Entonces, se requiere de una fuerza cuya magnitud sea igual al peso Entonces, la magnitud de la fuerza magnética tiene que ser igual al peso de la partícula, que es masa por gravedad, y hacia más z, hacia más k. La fuerza que yo necesito es un vector que debe ir hacia z positivo. Ahora, así como están los vectores, y aquí lo voy a poner abajo, si fuera carga positiva, y ojo, es carga negativa, pero siempre hay que pensar con cargas positivas, vas a poner tu mano derecha de tal manera que el dedo índice apunte hacia donde va la velocidad. Pon tu mano derecha y el dedo índice ponlo por acá. El dedo con el que señalas a la gente y la criticas. El dedo índice. Ese ponlo en la dirección de la velocidad. La fuerza, que es el pulgar, lo vamos a poner para arriba. Yo necesito
una fuerza para arriba. Entonces, tu pulgar ponlo para arriba. ¿Y hacia dónde quedaría tu dedo medio o los otros tres? Como hacia X negativo. Ok, entonces el dedo índice así. Y bueno, hay que acomodarse tal vez ahí en la pantalla. Tu pulgar quedaría para allá, para arriba, tu dedo índice hacia allá. Y entonces tu dedo medio quedaría hacia, voy a poner acá en rojo. Tus otros tres dedos quedarían como hacia X negativo, dice el compañero. Así debería ser el campo magnético. Un campo magnético hacia menos X. Bueno, obviamente eso si fuera carga positiva. Como es carga negativa, nada más invierto el campo y el campo lo voy a poner hacia más X. Entonces, para lograr esta fuerza, yo necesito un campo magnético hacia más X. Entonces, mi campo magnético debe ser así. En esta dirección debe ser el campo magnético. Ahora dice, el campo magnético mínimo. El campo magnético mínimo es aquel que me produce la fuerza máxima. En otras palabras, deben quedar perpendiculares la fuerza y el campo. El campo mínimo que tú vas a necesitar es cuando la fuerza queda a 90 grados del campo magnético. Como la fuerza está en Z, el campo magnético que debe quedar completamente sobre X. Y también debe quedar a 90 grados de la velocidad. Entonces, el campo magnético debe quedar así. Por lo tanto, ya sé cómo debe ser el campo magnético. Ahora, como nada más me interesa la magnitud de la fuerza magnética que damos hace un rato, que era el valor absoluto de la carga, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo por el seno del ángulo que hay entre ellos. Sin embargo, entre el campo y la velocidad hay 90 grados. La velocidad va sobre Y, el campo va sobre X. Entonces sería seno de 90. Y como ya tenemos toda la información, pues ya nada más sustituimos en esta ecuación. La fuerza magnética tiene que tener una magnitud igual a masa por gravedad. Entonces sería masa por gravedad. El valor absoluto de la carga lo tenemos porque sabemos de cuánto es la carga. La velocidad, su magnitud es 4 por 10 a la 4. Entonces ya tenemos la magnitud de la velocidad. El campo, acabamos de ver que tiene que ir hacia X positivo. Y su magnitud es la que quiero calcular. Y el seno de 90, pues todo el mundo sabe que el seno de 90 es 1. Entonces ya no lo pongo. Ya de aquí pueden sacar la magnitud del campo. La magnitud del campo sería masa por gravedad entre valor absoluto de la carga por la rapidez, que es la magnitud de la velocidad. Y es cosa de sustituir, nada más que hay que tener cuidado. La masa me la dieron en gramos y yo la necesito en kilogramos. Entonces sería 0.195 por 10 a la menos 3 para que queden kilogramos. La gravedad la tomamos como 9.81 y voy a dividir entre la carga, pero nada más su valor absoluto. Yo sé que la carga es de menos 2.5, pero si tomo en cuenta nada más su valor absoluto, queda 2.5. 2.5 por 10 a la menos 8.
Profe, una pregunta. Ahí la gravedad no es por 10 a la 9. Ay, ¿por qué la gravedad por 10 a 9? No. Perdón. Ya. Ah, ok. Sí, no. Y luego 4 por 10 a la 4, que es la magnitud de la velocidad. Y la combinación de todas las unidades, como es campo, tienen que ser teslas. No puse las unidades porque todas combinadas me tienen que dar tesla. Ahí hagan esas operaciones a ver de cuánto es el campo magnético que se necesita. Profe, me dio 1.913 teslas. Ok, 1.9113, ya voy a dejarlo 91 teslas. Ok, y esa sería la magnitud del campo. Y como acabamos de ver, debe ir hacia X positivo. Entonces ya en componentes, el campo sería, el vector campo es entonces 1.91i 0j 0k. Un vector que quedaría únicamente sobre el eje X, teslas. Y esa sería la respuesta de lo que pide el ejercicio. Porque el ejercicio pedía la magnitud y la dirección. La magnitud 1.1, la dirección I. Ok. Profe, una duda. ¿Ah? ¿Por qué dijo que el campo tenía que ser perpendicular a la fuerza? Por lo que decía en el texto, que me pedían el campo mínimo. A ver, acá está. Dice, ¿cuál es la magnitud y dirección del campo magnético mínimo? Entonces, recordando, y aquí lo voy a poner aquí, la fuerza magnética es su magnitud, es la carga, la cual no la vas a poder cambiar porque ya te la dieron. Bueno, el valor absoluto. La velocidad, la cual no puedes cambiar porque ya te dieron. Y solamente te queda el campo. La magnitud del campo por seno de 90. Bueno, por seno del ángulo. Tú quieres que el campo sea mínimo. Sin embargo, la fuerza pues ya está fija. O sea, la fuerza debe tener un valor y ya sabes que tiene que ser masa por gravedad para contrarrestar el efecto de la gravedad. Todas estas cosas ya están fijas. La fuerza está fija, la carga está fija, la velocidad está fija. Solamente puedo jugar con el campo y con el ángulo. Pero para que el campo tome su mínimo valor, yo necesito que el ángulo tome el seno del ángulo tome su máximo valor para lograr obtener que todos los números cuadren. Entonces, yo necesito tener el valor máximo del ángulo. ¿Y cuándo obtienes el valor máximo del ángulo? Ah, pues sí, es con el seno de 90. El seno de 90 te va a dar su máximo valor. Entonces, tú necesitas que de esa manera el campo va a ser el valor mínimo. Si el ángulo toma 90 grados, vas a tener un 1 acá y es el número más grande que puedes tener. En ese momento, el campo va a tomar su mínimo valor. Por lo tanto, debe quedar perpendicular a la velocidad. Acuérdate que el ángulo es el ángulo que forma la velocidad y el campo. Como la velocidad me quedó en Y, no queda más que para que quede a 90 grados, tiene que quedar en X entonces el campo. Es por eso que va en X. Ahora, si fuera carga positiva, aquí hicimos el análisis con nuestra mano derecha y habría sido hacia menos X.
Como es carga negativa, entonces es hacia más X. ¿Cómo compruebo que estamos bien? Pues fácil. Tomamos ese campo que acabamos de calcular y lo vamos a sustituir en la fórmula de Lorentz. Es decir, vamos a tomar que la fuerza magnética sería la carga, la velocidad, que la tenemos en componentes, es un vector que va en Y producto cruz con el campo que acabamos de hacer. Al hacer este producto cruz, vamos a obtener que la fuerza sería una fuerza en K. Y de hecho, pues para hacerlo rápido, aquí tengo MATLAB, por ejemplo. Aquí tengo MATLAB. Podemos poner todas las cantidades. La masa era 0.195 gramos, o sea, entre 1000. Y ahí está. La carga era menos 2.50 por 10 a la gravedad. La velocidad como vector es 0. 4 por 10 a la 4. La velocidad como vector es 4 por 10 a la 4J, que es 40.000, 0K. Y el campo que acabamos de calcular es 1.9100. Y ahí está. Si calculamos la carga por el producto cruz de la velocidad con el campo, estoy poniendo el campo que acabamos de obtener. Eso me da una fuerza positiva en Z de 0.0019. Como vimos, necesito una fuerza hacia Z positivo y es lo que obtuve, una fuerza hacia Z positivo. Ah, pero esta fuerza debe igualar al peso. Pues vamos a calcular el peso. El peso es masa por gravedad. Y aquí está. Masa por gravedad de 0.019. Y la fuerza que obtuve es 0.0019. Entonces, y además en Z positivo, que era lo que yo quería. Así que si hacen este producto cruz, lo que obtienen es una fuerza igual al peso, pero en Z positivo. Y de esa manera garantizamos que la partícula no se va a caer. Ok. Bueno, estos fueron estos dos problemas. No sé si hay alguna duda más. Algo bien. Ok. Bueno, pues ya no me da tiempo a hacer los demás. Faltan dos todavía. Falta el de acá. Ok. Falta este otro. Bueno, lo vemos ya la siguiente clase. Nos vemos el lunes. El lunes tengo clase a las 11:30 con el grupo 2SM2. Voy a habilitar la bitácora de esta semana. Entonces, ya esta semana suben su bitácora, que es lo que vimos hace 8 días. Recordemos que hace 8 días di 2 clases a las 7 y a las 11:30. Y todo lo que vimos esta semana. Y eso sería la bitácora número 7. Así lo voy a llamar. Bitácora 7. Entonces, la voy a habilitar y va a quedar para el domingo a la medianoche a más tardar. Entonces, nos vemos. Que tengan buen día. Feliz día del Politécnico. Cuidaros. Igualmente, profe, gracias. Dale, profe. Igualmente. Bye. Adiós, profe, igualmente. Dale, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Nos vemos.